Bueno, familia, pues buenas tardes, buenos días, buenas no sé cuando vosotros estéis viendo esta grabación, que nunca sabemos a qué hora lo veis o si lo veis a todas horas. Pues nada, siempre decir en primer lugar eso, pues queridos todos y queridas todas, ¿no? Pues ya sabéis, de nuevo pues nos estamos aquí en la grabación de uno de estos temas de este curso, que bueno, que ya sabéis que como son 5 por año, este es el quinto y por tanto es el último de este curso. Claro, como siempre decimos, ¿qué desearíamos para todos? Pues que os sonriera la vida, ¿verdad? Que la vida nos maltratara, pero bueno, ya sabe cómo es la vida. Entonces, si realmente la vida os sonríe, pues, no, pues nos alegramos mucho. Y si no os está sonriendo, pues ¿qué os deseamos? Pues fe, esperanza, paciencia, fortaleza, sentido, ¿no? Si estáis viviendo una situación un poco pesada. Y claro, ojalá, ¿no? Que estos espacios de formación comunitaria que pretenden animar estas grabaciones y estos temas, pues alimentaran ese poder permanecer, ¿no? En las alegrías del cotidiano vivir y en las penas de la vida, que ojalá fuese así. En esta ocasión nos vamos a detener en el punto 19 de los 20 puntos, que ya sabéis que le estamos dando un orden, ¿no? particular. Entonces, el punto 19 es la vivencia comunitaria. Y para darle título, pues hemos elegido un versículo del capítulo 17 del Evangelio de Juan, concretamente el versículo 21, que dice, como tú y yo somos uno. Claro, yo creo que la mayoría de nosotros, ¿no? La mayoría, la inmensa mayoría, podría decir de verdad, ¿no? Que eso de poder participar en una comunidad es un inmenso regalo, ¿no? En este mundo de soledades, pues contar con un grupo humano de calidad donde podamos compartir la vida, la fe y durante tantos y tantos años es un lujo, ¿no? En este mundo de soledades. Y este tiempo de reflexión y profundización queremos también pues convertirlo en agradecimiento a Dios por nuestra vida comunitaria. Pero ya sabéis que un don siempre conlleva una tarea. Entonces el gran regalo nos invita siempre, siempre a estar atentos para ir mejorando nuestros espacios comunitarios. Por ejemplo, ¿cómo podemos crear condiciones de posibilidad para crecer en comunicación en nuestras comunidades? O para que nuestras comunidades sean espacios seguros, o para gestionar evangélicamente los conflictos que siempre aparecen, o para enriquecernos desde las diferencias. Claro, en un contexto tan secularizado, donde nosotros queremos vivir eso codo a codo, ¿no? Con nuestros hermanos, los hombres y mujeres de este mundo, pues claro, necesitamos que nuestras comunidades estén llamadas a ser espacios de revitalización, de crecimiento, de clarificación en la fe. Por eso, ¿cómo hacer de estas comunidades pues, posibilidades de formación adulta o de celebraciones sentidas o de iniciación al estilo de vida de Jesús o comunidades de oración perseverante en todos los momentos? Y la reflexión sobre nuestra vida comunitaria, que es la que nos trae en este tema, pues la hacemos en el contexto de ese lema general de estos 4 años que le llamamos ser en misión, ¿no? Por eso la misión no es un obstáculo para la vida comunitaria, sino es una condición sine qua non. Es decir, nuestras comunidades nacen para la misión con los niños y con los jóvenes. Y es precisamente de esa misión desde donde nacen nuestras comunidades. Por eso, parafraseando el subtítulo, ¿no? de estos 4 años, yo para esto he venido al mundo, que dice Juan 18:37, podríamos decir que para esto han venido al mundo nuestras comunidades, para la misión con los niños y con los jóvenes. O dicho con el lema de este año, mira, nuestras comunidades han nacido del amor y para el amor. Bueno, como ya sabéis por experiencia, porque este es la quinta grabación, el quinto tema, este curso, bueno, hemos estrenado formato. Claro, ¿qué pretendemos estrenando formato? Pues claro está, buscar una cierta novedad que nos ayude al trabajo, ¿no? Porque siempre la novedad pues siempre nos ayuda. Pero sobre todo, dicho formato intenta como visualizar 3 aspectos que consideramos fundamentales: el aplicar pensamiento, la búsqueda de la verdad abierto a otras miradas
y el pensar siempre en clave de misión. Y esto, pues ahora Guti lo va a exponer más detenidamente. Adelante, Guti. Bueno, pues buenas tardes o buenos días o buenas noches, ¿verdad? Como ya es tradición, pues estrenamos estas tres partes, ¿no? En estas tres partes lo que tratamos, como decía Pepe, es de sacarle jugo a cada uno de nuestros 20 puntos, ¿no? Y siempre lo hacemos, en primer lugar, con un punto que le llamamos vernos con fundamento. Y no es más que decir, bueno, este punto que Diego Ernesto quiso que remarcase en nuestras vidas, ¿no? Que se fuese remarcado en nuestras vidas, pues tiene que ver con la teología, con la Biblia, con la tradición de la Iglesia. Este punto no es que sea, no estaba solamente en la cabeza de Diego Ernesto, sino que tiene un fundamento, ¿no? Y a veces de esos puntos nuestros, de esos 20 puntos, a veces profundizamos un poquito, leemos lo que Ernesto dijo y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, con estos temas queremos sacarle un poquito más y tener una mínima formación que nos ayude a crecer, ¿no? En esta ocasión, este punto lo va a hacer Paco Santos. Paco Santos, bueno, creo que es conocido por casi todo en MIE, por una trayectoria muy larga, ¿no? Pero bueno, una breve presentación, ¿no? Paco está casado con Pepa, tiene 3 hijos, 2 nietos ya, ¿verdad? Paco ya está jubilado desde hace relativamente poco, después de 42 años de vida laboral, donde ha sido funcionario de servicios sociales, de la Administración y Gerencia de Infancia y Juventud, del mundo de la drogodependencia, de igualdad de género, atención a personas gravemente afectadas, o sea, una vida laboral muy variada, ¿verdad? Y bueno, en lo que nos atañe a nosotros, pues Misionero de la Esperanza desde el año 1972, el año que yo nací. Y que Paco ya también, un veterano también en esto de Mies, ¿verdad? Él manifiesta que ha tenido apostolado directo siempre y solo con jóvenes, ¿eh? No, con niños no ha tenido nunca apostolado directo, pero también ha sido padre de familia, con lo cual también ha tenido relación con niños, ¿verdad? Él estuvo en la sección obrera de Mies. Para los más jóvenes sabéis que Mies al principio tenía la sección obrera y la sección estudiantil, creo que era el nombre, o estudiante. Y Paco estuvo en la sección obrera, ¿no? Luego estuvo en la parroquia de San Pío X, allí en La Palmilla, en San Felipe, en Santa Ana de San Joaquín y en el Buen Pastor. Y ha tenido distintos servicios dentro de la estructura de Mies, por eso digo yo que será conocido casi seguro por todos. Ha sido provincial de comunidades, ha sido responsable general de comunidades, ha sido responsable de la aprobación de los consagrados y también, y actualmente, aunque ha sido en varios periodos, pero actualmente también responsable general de aspirantado, ¿no? Este es nuestro amigo Paco que después nos va a ayudar. Hay una característica que yo creo que es común a los tres. A Martina la conozco menos, que voy a presentarla ahora. Pero la característica común es que son tres personas muy ordenadas. Entonces, bueno, en esto nos va a venir muy bien a todos, porque las personas ordenadas, a los que son como yo por lo menos, les hace mucho bien. Después la segunda parte de las presentaciones la va a hacer Martina, ahora la presentaré, pero es una parte que le llamamos una mirada que contraste. Ya sabéis, porque tenemos ya cuatro temas anteriores. Es un punto muy, muy, muy aprovechable porque alguien desde fuera que nos quiere mucho nos dice que hay algo que podemos mejorar. Es una mirada que nos hace pensar que podemos mejorar algunos aspectos de nuestra vivencia, en este caso, de la vida comunitaria. Bueno, y hoy para hacer esta ayuda nos va a servir, nos va a hacer esta invitación con cariño, pues Martina Fillón. Martina Fillón es francesa y española. Conforme hable ya detectaréis rápidamente que creo yo que es más francesa que española, o al menos de idioma creo que es más francesa que española. Martina es hermanita de Jesús, por lo tanto, nos sentimos muy unidos a ella porque ya sabéis que el mente de Jesús viene de la espiritualidad de nuestro mentor Carlos de Foucault. Ella vive actualmente en Málaga, en el barrio de La Palmilla, en fraternidad con otras tres hermanitas de Foucault, pero ella señala que lleva una trayectoria de vida comunitaria, no solo comunitaria, sino fraternidad, llevamos nosotros, ¿no? Que es convivencia de 35 años de vida comunitaria. Aquí en Málaga lleva desde el año 2015. Bueno, pues le agradecemos mucho su presencia. Y luego terminaremos con José Mari Maqueda, para que nos hará una tercera parte que le llamamos, la tercera parte es en clave de misión.
Y esta parte es ver nuestros puntos de espiritualidad, pero desde un punto de vista que nos haga pensar en los niños y los jóvenes, en acciones concretas que podemos tener con ellos, ¿verdad? Sacándole jugo, en este caso, a la vida comunitaria. Bueno, José María Maqueda, pues también es muy conocido por todos, porque bueno, porque actualmente es el responsable general de comunidades, también en nuestro equipo, ¿no? Y bueno, ya sabéis lo bien hecho que es, ¿no? José Mari, pues es de una vocación mies tardía, tardía. Pero yo creo, como él dice, que siempre el Señor lo ha estado preparando para llegar a Mies, ¿no? Porque José Mari conoció al Señor con los salesianos. Entonces ya otro mentor nuestro que está trabajando también por ahí para hacerlo cercano a nosotros, ¿no? Bueno, José Mari está casado, tiene 3 hijas, una nieta, es decir, nieto, es nieta, ¿verdad? Bueno, y él está en la comunidad, antes lo he dicho, Paco está en la comunidad del Pilar, Nuestra Señora del Pilar, de aquí de Málaga. Y José Mari está en la comunidad de la Virgen del Carmen, de los Boliches. Él es maestro de profesión, pero ha trabajado mucho tiempo en el tema de la electricidad, ¿verdad? Bueno, en la oficina que lleva la electricidad. Ya está jubilado desde hace menos tiempo que Paco, desde hace muy poco, está casi estrenando jubilación. Y bueno, la verdad es que ha sido un regalo para nosotros encontrarnos con José Mari, ¿no? Una persona tan bien formada y tan preparada apostólicamente por los salesianos. Entonces, bueno, pues que llegara a nuestra familia alguien como él, con su mujer, con Susana, con nuestro querido Eduardo y Carmeli, que llegaron de la mano, ¿verdad? Nosotros 4, pues la verdad es que fue un regalo para nuestra asociación encontrarnos con personas tan queridas, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Empezamos por Paco, que va a hacer la presentación bueno, de esto de vernos con fundamento. Pues no me detengo más, Paco, cuando quieras. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Bueno, pues nada, yo en primer lugar, con respecto a lo que me toca de preparar, decir que, bueno, que para nosotros los cristianos, la vida comunitaria se fundamenta en Dios mismo, ¿no? Este sería como el punto de partida, ¿no? Se fundamenta en el hecho fundante de la fe, ¿no? Bueno, creemos en un solo Dios verdadero, que existe, que vive en 3 personas distintas, ¿no? Y que participan y se relacionan entre ellas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Por lo tanto, creemos en un Dios que es Trinidad, en un Dios que vive en relación, en un Dios en definitiva que es comunidad, ¿no? Y por lo tanto, adherirnos nosotros a la esencia de Dios, pues eso es lo que nos lleva de verdad a la realización práctica de la vida comunitaria en nuestras vidas, ¿no? Bien, pues esta afirmación de la vida comunitaria, ¿no? En lo que creemos, ¿no? Es lo que, bueno, pues desde Mies a lo largo de su historia, bueno, pues se ha tratado de inculcar y de vivir, ¿no? De manera efectiva entre los misioneros y las misioneras de la esperanza, ¿no? Entendiendo a Diego Ernesto, ¿no? Y su tiempo, bueno, hay muchas fechas importantes, pero yo resalto 2 fechas, ¿no? Que son importantes para la vida comunitaria en Mies, ¿no? El año 79 hay ya muchísimos misioneros y misioneras, y entonces Mies tiene la necesidad de estructurarse en comunidades reducidas. Esto que en principio es como un aspecto formal, porque era formar estructuras, pero sin embargo esto produjo un impulso muy grande a la vida comunitaria y un estímulo a vivir pues muy en la línea de las primeras comunidades, ¿no? Y hay una segunda fecha muy importante también, a los 2 años justamente, el 25 y el 26 de abril, en el año 81, Mies convoca el primer encuentro intercomunitario precisamente con las comunidades que se habían estructurado en el año 79, ¿no? Aquí voy a reducir aquí un poco se ve la presentación, ¿no? Bien, aquí en este año coincide, en el año 81, se coincide con el 25 aniversario de la ordenación sacerdotal de Diego Ernesto y también el 10º aniversario de la aprobación de la asociación Mies, ¿no? Hay un tema central
durante todo este año, que es volver a las fuentes, ¿no? Y en ese encuentro intercomunitario, Diego Ernesto lo que hace es hacer una presentación resumida de lo que es toda la espiritualidad Mies, ¿no? Espiritualidad Mies que conocemos actualmente por los 20 puntos, ¿no? En esos 20 puntos de Mies, en esa primera edición, la vida comunitaria aparece en el último punto, en la edición que tenemos nosotros ahora actualmente, aparece en el punto 19, como sabéis, ¿no? Dos anécdotas o dos cosas puntuales para decir que la vida comunitaria, aunque se marcan dos fechas muy importantes, ya desde los principios de Mies, aparece de manera explícita y expresa, ¿no? Como decía antes la presentación Guti, en el año 69, a principios del 69, pues Mies instituye las sesiones, ¿no? De estudiantes, obreros, proinfancia, ¿no? Y justo en la sesión obrera, por primera vez se crea entre los misioneros y misioneras una comunidad cristiana de trabajadores. Yo diría que esta es la primera comunidad que Mies, bueno, pues constituye, ¿no? Por decirlo así de alguna manera, ¿no? Y después otra anécdota, ¿no? Yo ahí pongo la fecha del 72 porque fue la fecha en la que yo, bueno, me vinculé, pero fijaros que lo que para ahora, actualmente, lo que se vinculan es la fórmula personal de vinculación. En el año 69, 70, 71, 72 en adelante, hasta el 79, era un compromiso de aceptación de la vida Mies. Mientras que la fórmula personal hoy lo que hace es concretar la vida que Dios nos pide a cada uno de nosotros cuando hemos decidido dar el paso a vincularnos. En aquellos momentos lo que se hacía era aceptar un elenco de puntos de la espiritualidad Mies en los cuales si tú alguno de ellos no lo aceptabas no te podías vincular. Y durante el tiempo de probación pues tú tenías que ir viendo si tú pues, te identificabas con esos puntos, ¿no? Y el punto 24, literalmente, lo que dice es: ¿aceptas que es beneficiosa la vida comunitaria de grupos Mies? Que para que así sea ha de tener unas condiciones de facilidad para la oración, disciplina, convivencia, corrección fraterna, etcétera, aunque no con los mismos moldes para todos. ¿Veis? Entonces, bueno, a nivel de Mies, la vida comunitaria siempre ha estado presente en la vida, ¿no? Nuestra. Volviendo un poco a lo que decía al principio de la presentación, decir que, bueno, que nosotros la vida comunitaria la fundamentamos en Dios mismo, ¿no? Dios es comunidad, ¿no? Y el mismo Jesús en el Evangelio de Juan nos lo dice: yo y el Padre somos uno. Y pues, y hacer discípulos a toda la gente, bautizándola en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, la comunidad no es un carisma específico ni un aspecto de la vida cristiana. Es una realidad que forma parte de la misma esencia de Dios. Por lo tanto, negar o esquivar o descafeinar la vida comunitaria es perder el norte del proyecto de Dios. No tener clara la idea de comunidad es vivir desnortados, ¿no? Unas pinceladas sobre el Antiguo Testamento, ¿no? El pueblo de Israel va tomando conciencia de que es pueblo elegido, es grupo, es comunidad, es Dios quien lo convoca, Dios quien lo llama. Él como pueblo, como grupo, tiene conciencia de que para continuar en ese camino tiene que vivir religado con Dios, y entonces tiene que unirse en la alianza, ¿no? Y conociendo pues la debilidad humana, pues sabe que esa alianza que vive con Dios como grupo, pues la tiene que vivir en el marco del grupo humano, pues con regla y disciplina, porque vivirán situaciones a lo largo de la historia de la salvación, pues de sufrimiento, de éxodo, de deportaciones, ¿no? Entonces, bueno, se identifica mucho en estos tres puntos lo que sería la vida comunitaria, ¿no? Bueno, la comunidad de Jesús, pues como que le da plenitud a todo el sentido de la vida comunitaria, ¿no? Jesús, antes de comenzar el anuncio de su reino, se rodea de un grupo de amigos y de seguidores, ¿no? Vio a Simón y a Andrés, su hermano, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres, ¿no? Y los discípulos de Jesús no solo son testigos, sino que también son partícipes de su ministerio, ¿no? Por lo tanto, la propuesta de Jesús al seguimiento nunca es exclusivamente personal, ¿no? Qué bonito, ¿no? Decía que Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis, no? Y ellos le dijeron: ¿dónde vive? Y él les dice: venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, ¿no? Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí en medio de ellos estoy yo. Es decir, el sentido y la profundidad de la vida comunitaria que se vive en Dios mismo, en Jesús se pone de manifiesto, ¿no? Por lo tanto, la llamada de Jesús a sus discípulos y por lo tanto a cada uno de nosotros es la vocación, la convocación.
la misión, ¿no? Dice que subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron donde él, ¿eh? Vocación. Y tituyó 12 para que estuvieran con él. Los convocó para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Y el acontecimiento de Pentecostés, bueno, pues produce una comunidad cristiana como una gran familia, ¿no? El domingo, en la proclamación de la palabra, bueno, pues en el texto de Hechos 2, pues se decía, ¿no?, que al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar, ¿no? Y todos se llenaron del Espíritu Santo, ¿no? Y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, ¿no? Fijaros, la experiencia de fe de los primeros cristianos crea comunidad. Y la comunidad transmite su experiencia de fe. ¿Mm? Experiencia de fe que se vive en comunidad como un ideal. Así lo vivieron los primeros cristianos, ¿no? Pero un ideal de vida compartido desde la debilidad. La experiencia de fe vivida en comunidad como ideal la tenemos claramente y además muy documentada en la palabra de Dios, ¿no? Los primeros cristianos son grupos de hombres y mujeres que se reúnen habitualmente. La comunión entre ellos y ella, lo que realmente le aglutina es la palabra de Dios. Son comunidades en minoría dentro de la sociedad, pero dirá Mateo que son como una ciudad levantada en lo alto del monte, o como dirá Lucas, ¿no?, como levadura en la masa, ¿no? Sienten la necesidad de reunirse, lo hacen donde pueden, generalmente en casas. La comunidad, por tanto, para los primeros cristianos y también para nosotros es lugar de enseñanza, de comunión, de celebración y de oración. La comunión de corazones se traduce en una efectiva comunicación de bienes. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. En la comunidad se dan señales porque se vendían las posesiones, los bienes y se repartían según las necesidades. Y las señales que se producían en la comunidad lo confirman la palabra anunciada. La comunidad es acogedora, es abierta a la incorporación de nuevos miembros, ¿no? Pero como decía, ese ideal de vida compartido se hace desde la debilidad, ¿no? Y bueno, y San Pablo pues, a los romanos se lo dice, tenéis que vigilar la arrogancia y la superioridad. Vivan en armonía los unos con los otros, no seáis arrogantes. Hay que cuidar la caridad en la comunidad, ¿no? Por encima de todo, revestidos del amor, ¿no? Y luchar y perseverar para vivir en armonía, ¿no? Hay que promover y mantener la paz y la unidad, ¿no? Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Y hay que reconocer y aceptar la diferencia y la diversidad, ¿eh? Porque ya no soy griego ni judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Hay que evitar el juicio y la crítica que divide y separa, ¿no? Y hay que vivir de manera ordenada y responsablemente. Nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo, ¿no? A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Por lo tanto, de toda la escritura y de todo el fundamento de la vida cristiana, pues encontramos como 5 pilares que son inseparables, ¿no?, para sostener la vida comunitaria, ¿no? La formación. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. La oración. Acudían asiduamente a las oraciones y alababan a Dios. La Eucaristía. Acudían asiduamente a la fracción del pan. La comunión. Tenían un solo corazón y una sola alma. Compartían todo cuanto tenían. La misión. Daban testimonio de la resurrección de Jesús y todos vivían algo maravilloso. Bien, pues esto es lo que en realidad nos toca vivir a nosotros como fundamento, ¿no?, en nuestras comunidades, ¿no? Y tenemos muchísimos textos, ¿no? Aquí, pues, en tan poco tiempo no da para más, ¿no? Decir que en el Magisterio hay muchísimos documentos eclesiales que hablan de la Iglesia. El capítulo primero de la Lumen Gentium es una maravilla sobre la comunidad eclesial, ¿no? Pero bueno, me quedo, bueno, pues con 3 párrafos bonitos, ¿no?, del Papa Francisco que promueven, ¿no?, y que alientan a la vida comunitaria, ¿no? Yo me gustaría ver si yo puedo eso.
Dice el Papa, la Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que toman la iniciativa, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor toma la iniciativa, la ha precedido en el amor. Y por eso ella sabe dar el primer paso, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre. Paco, 2 minutitos, Paco. Muy bien. Ustedes están llamados a convertirse en expertos de la misericordia divina, precisamente a través de la vida en comunidad. Por experiencia sé que la vida comunitaria no siempre es fácil, que es un campo de entrenamiento providencial para el corazón. No es realista esperar no tener conflictos. Las incomprensiones surgirán seguramente y deben ser afrontadas. No obstante estas dificultades, hemos sido llamados a crecer en la misericordia, en la paciencia y en la perfecta caridad, viviendo dentro de la vida comunitaria. Ora por todos los miembros de la comunidad y especialmente por aquellos con los que tienes algún problema o por aquellos a los que no les deseas el bien. Es algo natural y espontáneo el no tener deseos de que le vaya bien a alguien. Tú ora y el Señor hará el resto. Pues ya he terminado. 14 minutos. Muchas gracias, Paco. Nos has regalado 1 minuto. Bueno, pues Paco, en esta hermosa y sencilla exposición, pues partía él diciendo, dice, mira que la vida comunitaria, ni más ni menos, se fundamenta en Dios, en el Dios trino que es comunidad. Por eso la comunidad forma parte de la esencia de Dios. Y comenzaba exponiéndonos cómo Diego Ernesto, desde muy temprano, pues él alienta la vida comunitaria y nos daba 2 fechas significativas, el 1979 y el 1981, aunque también nos decía que la vida comunitaria aparece desde los principios de Mies, por ejemplo, las sesiones o la comunidad cristiana de trabajadores, y pasaba a relatarnos lo que es la comunidad, darnos pinceladas en el Antiguo Testamento, que nos decía que él era el pueblo que vivía la alianza, pero como pueblo, como comunidad, y que después Jesús convoca, pero nos convoca con otros. Y ya en Pentecostés, pues estaban todos unidos y por tanto Pentecostés es comunidad, y como esa comunidad es una realidad en la iglesia naciente que viene muy bien reflejada con sus características, ¿no? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos habla de una serie de pilares: el pilar de la formación, de la oración, de la Eucaristía, de la comunión y de la misión. Y por último, pues nos ha ofrecido unos textos muy bonitos del Papa Francisco para ver la importancia de la comunidad en la vida cristiana en general y para la Iglesia en salida en particular. Muchas gracias, Paco. Gracias. A vosotros. Bueno, pasamos a esta segunda parte en la que Martina nos va a hacer una visión que nos contraste. ¿Cómo se nos ve desde fuera, Martina? ¿Qué tienes que decirnos? Espera, Martina, el micrófono. Está cerrado el micrófono. Ya. Pues leí los 20 puntos, las reflexiones sobre los 20 puntos, el Evangelio de la Gracia, el ideario, y me impresiona la calidad, la fuerza, la exigencia y a la vez el equilibrio de estos textos entre la dimensión espiritual y su encarnación concreta. El Evangelio de la Gracia me pareció una maravilla, ¿eh? La comunidad en sí tiene fuerza apostólica, nace del amor de Dios. A partir de este fondo espiritual hay un llamado a entregar nuestro yo, lo mío, y a organizarse para que la comunidad viva. Y en eso cada uno tiene su responsabilidad. Es muy exigente y a la vez
tiene en cuenta las dificultades, la tensión entre los diferentes aspectos del compromiso: familia, misión con los jóvenes, comunidad, oración. Pues se pide que cada comunidad tenga normas ágiles y no muy rígidas. Eso me parece importante, porque nuestra sociedad actual no nos facilita la tarea. Todo se vuelve muy complicado. Hay que buscar ritmos y medios para las situaciones laborales y de familia hoy. Y eso cuenta en la vida de la comunidad. Otro punto. Se pide en vuestros textos que todos vengan a las reuniones, pero sin abandonar la misión. Habrá que organizarse, ver que no falten siempre los mismos. Hay que interesarse por lo que viven los otros miembros de la comunidad, participar en los tiempos de convivencia y al mismo tiempo los momentos de reunión no son ratitos para conversaciones superficiales. Pues me gusta verdaderamente este equilibrio, estas paradojas que piden discernimiento. Tenéis buenos guías para la vida comunitaria. En el mismo sentido, nosotras las hermanitas decimos que la vida comunitaria forma parte de la misión. No hay por un lado la vida fraterna y por otro lado la misión. Todo es uno. La comunidad ya es una señal para el mundo, tiene su fecundidad, incluso cuando nos parece que fracasamos en la relación fraterna. Eso es un punto que voy a desarrollar. Vuestros textos dicen también que la comunidad es iglesia, es cosa divina, y que eso no depende de vuestra santidad o de los frutos que veis o no. Y así es. Por eso quisiera destacar lo que concierne los conflictos. Me pareció que un miembro de Mies tiene que evitar conflictos. Sentí como cierto miedo a las discusiones y si no hay diálogo posible, mejor callarse. Claro, ocurre que no hay de otra. Sin embargo, muchas veces es mejor hablar, incluso sabiendo que habrá que pasar por un conflicto. En las comunidades cristianas, es verdad, vemos los conflictos como cosas negativas. Pues voy a hablar de los conflictos y de manera positiva. Cogemos la palabra conflictos en una acepción amplia de la discusión hasta las situaciones aparentemente pacíficas, pero que generan un malestar calladito. Estos conflictos silenciosos son los más peligrosos. Si miramos el Nuevo Testamento, encontramos conflictos entre Jesús y los apóstoles, o entre los apóstoles. El silencio tapa, deja una paz de superficie, pero es un callejón sin salida, una paz falsa. Para mí, la pregunta es, ¿con qué sentido fraterno vamos a gestionar los conflictos? En la Biblia, el primer pecado nombrado con la palabra pecado no es lo de comer el fruto del árbol prohibido. El primer pecado es lo que hizo Caín, es decir, no habló, se quedó con su rabia, ni contestó a Dios cuando le preguntó qué le pasaba. Solo dijo que no le importaba un comino su hermano y luego lo mató. Eso es el pecado. Al contrario, el conflicto nos habla y nos empuja a hablar. Como Dios a Caín, el conflicto nos dice, ¿qué te pasa?
Escucha lo que está en ti. Escucha y nombra tus sentimientos, tus deseos. Nos dice, en este punto tenemos que sentarnos, dialogar, discernir y vivir el perdón. A lo mejor un hermano o una hermana nos ayudará. A partir del conflicto vamos a poder vivir lo más profundo, lo más bonito de la vida comunitaria. Eso no es evitar los conflictos, sino atreverse e ir más allá. Es un proceso de amor verdadero que se pone en marcha. La vida comunitaria no es un lago tranquilo, es un río joven en el que remamos juntos. Pues sentarse, escucharnos, dialogar, discernir juntos, pedir ayuda, intercambiar el perdón. A lo mejor utilizar el método de la comunicación no violenta. Con este aprendemos a no acusar al otro, sino a expresar nuestros sentimientos, a compartirlos. A partir de eso se busca una vía. Lo que hay que evitar, claro, es acusar y humillar. Y este método nos ayuda. Pero el silencio también puede generar situaciones que se viven como acusación o humillación. A veces las palabras nos hacen daño. El silencio puede hacer mucho más daño o generar en el tiempo un daño muy concreto. A lo mejor, debido a las fragilidades o límite de cada uno, no podremos ir hasta el final del proceso. O será en varias etapas, no pasa nada. Después del diálogo, dentro del proceso, vendrá un silencio positivo, con la aceptación de los límites del otro. Será un silencio, pero un silencio transformado. Me acuerdo de un muchacho que conocía a las hermanitas desde hace mucho tiempo. Formaba casi parte de nuestra familia y me dijo, sois tan diferentes. ¿Cómo hacéis para vivir juntas? No le contesté que era fácil o que basta la gracia de Dios. Le dije que sí, era difícil, que la unidad no es una casa tranquila, sino un camino. Eso lo ayudó en su matrimonio. En nuestro mundo destrozado por tantos conflictos, los cristianos podemos dar esta señal de esperanza. Se pueden atravesar los conflictos. La paz estará siempre por delante, pero por lo menos la buscamos. Poco a poco crece en mí, en ti, entre nosotros. Y no pasa nada si hay dificultades, ni que no hayamos llegado al éxito. Lo importante es seguir el camino, intentando abrir pasos. Eso es la buena noticia, la señal de que el mundo tiene un futuro caminando y hablando. Hay otro tipo de conflictos. Cuando no voy repetidamente a la reunión comunitaria, ¿qué me está pasando? Hay que discernir. El conflicto a lo mejor está en mí, en mi situación imposible y contradictoria, porque mi misión está con mi familia, también con mi trabajo, con los jóvenes, con la comunidad. Y es una tensión. Dios me está esperando en estos sitios diferentes. Eso genera un conflicto en mí, normal. Pues tengo que escuchar este conflicto, nombrar las cosas en mí y con la persona de referencia o mi comunidad. Y ya se verá el camino. También el conflicto puede situarse entre mi ego
y el llamado de Dios. La comunidad molesta a mi ego, a mis pequeños deseos, pues es un buen conflicto. No hay que escapar de esta tarea porque da fruto. El mejor servicio que me puede dar la comunidad es enseñarme a salir un poquito de mi ego para entregarme. También puede ser que no voy a las reuniones porque ahí hay un conflicto silencioso, un malestar que nunca se nombró, algo que molesta, pero tengo que hacer como si nada. Y no he puesto el problema en la mesa para que dialoguemos, pues prefiero la misión con los jóvenes y me escapo del resto. ¿Los demás darán vueltas mucho tiempo? Si alguien empieza a hablar, a lo mejor será toda la comunidad que tendrá que revisar su vida y es una gran riqueza para todo el mundo. Martina, 3 minutitos. Bueno, de acuerdo. Vuestras comunidades y vuestra misión, como la nuestras, tienen la Eucaristía como centro. Es decir, que no somos nosotros los que hacemos la comunión fraterna, sino Jesús muerto y resucitado. La Eucaristía hace nuestra comunidad. La unidad viene a nosotros, está en esperanza. Al mismo tiempo, andamos hacia ella, pero no la podemos sujetar, nos sobrepasa. Tiene algo de Cristo que dice a Magdalena, no me sujetes, vete a encontrar a tus hermanos. Se puede parodiar, no sujetes a la unidad. Pon los pies en un camino de polvo y de barro y adelante. Para terminar, si me da tiempo, unos ecos de algo que se dijo durante nuestro capítulo general en 2011. ¿Estamos listas para darlo todo para la construcción de nuestra vida juntas? Nuestra vida comunitaria no es un contrato. La queremos vivir bajo el signo de la alianza. Como Abraham, con el llamado de Dios, nos pusimos en marcha con la esperanza de una promesa. Andamos en la fe, arriesgando juntas en una confianza mutua. A veces no somos conscientes de lo que nos falta. La señal de Belén es un niño dependiente de lo demás. Contemplamos a este niño, dejamos que nos desarme, con él atrevámonos a ser vulnerables. Tengamos el valor de nombrar y acoger lo que nos falta. Entonces, eso se convierte en un espacio común y permite un nuevo camino de vida para todas nosotras. Qué bonito, Martina. Y además nos has regalado 30 segundos. Pues mira, cuando te escuchaba, pues te agradecía porque ponías subrayados a textos que hemos leído, ¿no? Mucho, que son nuestros propios textos mies con respecto a la comunidad que nace del amor de Dios, y nos subrayaba y dice, mira, la comunidad nace del amor de Dios y tiene fuerza apostólica. Y resalta, bueno, las dificultades que pudieran existir en las comunidades. Y subrayaba algunas frases como buscar ritmos y medios que faciliten compaginar la familia y la comunidad. Y también subrayaba lo de la participación en las reuniones sin dejar la misión. Es un equilibrio, es una paradoja que requiere discernimiento, porque la vida comunitaria forma parte de la misión. Y tomabas una frase con la cual tú dices, mira, esta frase que se dice en vuestros documentos, yo la miraría de otra forma. Y empezabas a hablar de los conflictos comunitarios, ¿no? Y decía, mira, en ocasiones es mejor hablar aunque nos lleve al conflicto, porque el silencio, nos comentaba, nos puede llevar a una que es falsa. Pero la pregunta que podríamos hacernos nos decía, ¿con qué sentido fraterno vamos a gestionar los conflictos?
Entonces nos invitaba a escuchar y a nombrar los sentimientos, a dialogar, a discernir, a vivir el perdón. Porque, y nos decía, dice, mira, a través del conflicto podemos vivir lo más profundo y lo más bonito de la vida comunitaria, que es un río joven, no pacífico, donde tenemos que remar juntos y juntas. Y nos hablaba de un método, que era el usar la comunicación no violenta para no acosar ni humillar. Y en todo eso, pues teníamos que aceptar los límites de cada uno, que era también un silencio, pero transformado. Y nos decía, dice, mira, en este mundo que está destrozado por tantos conflictos, podemos dar la enseñanza que se pueden atravesar los conflictos. Lo importante es continuar el camino, aunque no siempre pues, se llegue al éxito. Y bueno, y nos decía, mira, eso de la comunidad nace de la Eucaristía, de Cristo muerto y resucitado. Y nos dejaba estas hermosísimas palabras de vuestro capítulo general, donde yo subrayo, por ejemplo, dice, ¿estamos listas para darlo todo en la construcción de la vida comunitaria? ¿O nos pusimos en marcha con la esperanza de una promesa? ¿Nos pusimos en marcha andando en la fe y arriesgándolo todo? ¿O contemplemos al niño y atrevámonos a ser vulnerables? Muchas gracias, Martina. Muchas gracias por tu servicio Gracias a vosotros. con tanto cariño. Gracias. Bueno, pues damos paso ahora a la tercera y última parte. Bueno, José Mari nos va a ayudar a tener ideas, acciones concretas, para que nuestros niños y nuestros jóvenes también puedan crecer en el ámbito de la vida comunitaria. José Mari, cuando quiera. Pues hola a todos y a todas. Voy a compartir pantalla. Vale, y eso, a mí me ha tocado pues eso, ¿no? Exponeros algunas pistas o claves que puedan ayudarnos a potenciar la vida comunitaria, sobre todo pues para poder ser testigos ante los niños y jóvenes, ¿no? Sobre todo. Y según, según el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Dios es uno y trino, nos decía Paco, ¿no? Es comunidad. Y Jesús en su vida pública pues se rodea de una comunidad y tras su muerte pues nos envía el Espíritu y nace la Iglesia, la comunidad. La Iglesia, la comunidad, por tanto, existe para la misión, para el anuncio de esta buena noticia a todos y en mí especialmente a los niños y jóvenes. Y como nos recuerda en Juan 17:21, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea. Nos lo decía Martina, ¿no? El mundo creerá, por tanto, si nos ven unidos. Para ello tenemos el testimonio de las primeras comunidades. ¿Cómo vivían? Nos dice la palabra que eran constantes en partir el pan, en la celebración de la Eucaristía, en la oración, la acción de gracia, y llamaban la atención cómo vivían. Aunque todos lo sabemos, pero voy a comentar algunos aspectos y actitudes que conviene recordar porque nos ayudan a construir la comunidad. Y esa es tarea para toda la vida, ¿no? Para siempre, para seguir siempre en ella. Pues cuidar los pequeños detalles entre nosotros, estar atento a lo que los demás necesitan. La lectura frecuente del Evangelio nos ayuda a conocer mejor a Jesús, a cambiar nuestra mirada para fijarnos más en lo que nos une, las cosas buenas que tenemos y recibimos, y no tanto pues en las dificultades, en lo que nos hace distintos. Comunicarse con Dios es estar dispuesto a dejarse interpelar, a ver las cosas con otra luz. El Dios con nosotros es el Dios de Belén, un Dios sencillo, de la pobreza y del anonadamiento, el Dios en contra de la injusticia, que desarrolla entrañas de misericordia. Es el Dios de la ternura, de la gratuidad, de la trascendencia, el que desea que conozcamos al Padre. La comunicación con el Dios, con nosotros, nos lleva a escuchar y reconocer que Dios está en el corazón de cada ser humano y nos cambia la mirada. En nuestra sociedad se está produciendo actualmente un auge de una espiritualidad sin encuentro,
una espiritualidad del sentimiento, de la emotividad a Dios, muy afectiva, pero en el fondo está faltando Cristo crucificado, encarnado y comprometido, que llama e invita a la conversión. Falta el encuentro personal con ese Cristo. Estamos en una espiritualidad demasiado llena de ego y poco de Dios. Y tiene que ser al revés. Hacen falta personas comprometidas en la transformación del reino de Dios, con un compromiso real y concreto con los pobres. Hace falta más encarnación. Y esto también puede pasarnos a nosotros, que formamos parte de esta sociedad. En este sentido, son especialmente importantes la oración personal, los retiros y ejercicios espirituales que propician ese encuentro con Cristo, ese fijar nuestra mirada en Él y dejar que Él nos mire, que nos transforme el corazón. Qué importante la escucha, no solo lo que se dice, sino todo lo que se expresa, con palabras, con gestos, sentimientos, emociones. Necesario acoger, invitar, interesarme por mi hermano, por lo que está viviendo, por cómo se encuentra. En nuestros encuentros compartir lo que vivimos, cómo nos sentimos, no limitarnos a exponer ideas, a lo que toca, a lo que está programado, ¿no? Sino también, entre comillas, perder ese tiempo. Fundamental el respeto, la empatía, el diálogo. Si mi hermano piensa de distintas formas, no es mi enemigo. Por encima de todo, el amor, conocer al otro, la experiencia de dejarnos transformar. Con Cristo es posible. Es bonito descubrir que cuando Él es el centro se van superando barreras y lo que parecía imposible se hace realidad. Pensamos que no podemos cambiar, que la comunidad siempre seguirá igual, pero si nos dejamos hacer por Él, todo cambia. Diego Ernesto nos decía que nuestras comunidades deben ser anímicas, guiadas por el Espíritu. En ellas hay un servicio de entrega continua, un dominio del Espíritu Santo, que es el que realmente actúa en ellas. No hay tanta atadura como amigos, como colegas, sino que las personas se atan a la palabra de Dios. Se reúnen no para ver cómo va la comunidad, sino para descubrir, ver y decirse dónde hay falta de fe en la acción del Espíritu Santo, para ayudarse a crecer en la fe. Se obedece a Dios, que es el que nos une, escucharlo, buscar, discernir. Se trata, por tanto, no de estar a gustito, de estar como un grupito estufa, si me hacen caso o no, sino estar en acción de gracias por la unión en Cristo Jesús. Es el Espíritu que une, empuja y alegra nuestra vida. No tanto es estar pendiente de mí, sino qué puedo hacer yo por la comunidad. Es importante expresar lo que sentimos sin agredir, ¿no? También lo comentaba Martina, ¿no? Sin someternos, con libertad, con sencillez y humildad, sin creernos superiores ni inferiores. Muy necesario el perdón, reconciliarnos con nosotros, con los hermanos, con Dios. Somos distintos y a veces pueden producirse roces, pero si el Señor está con nosotros, se van puliendo las aristas, se van suavizando. Vivir en paz interior y exterior con uno mismo, con los demás. La comunidad nos ayuda a no quedarnos estáticos, a descubrir qué quiere Dios de cada uno de nosotros, a descubrir su voluntad. En alguna ocasión puede ocurrir que nuestra comunidad pase por algún momento de dificultad, porque los ánimos estén bajos, porque haya que reforzar algún aspecto de nuestra vocación, el diálogo, la comunicación entre nosotros. Quiero aprovechar para desde aquí haceros llegar que en Mies hay una comisión de acompañamiento a comunidades, formada por los dos responsables generales, Pepe y Guti, por la delegada general de apostolado, María del Pilar Reyes, María, por Sonia Guevara, responsable de Casado, José Luis Pujé, responsable de comunidades de Málaga,
y un servidor como responsable general de comunidades. Llevamos funcionando varios años y estamos a vuestra disposición por si en algún momento, como familia, podemos ayudar, siempre que la comunidad lo considere oportuno. Jesús siempre es nuestro modelo, también en esto de la vida comunitaria. A la hora de comunicar, escuchar, acoger, animar, transmitir. Si no, recordemos el pasaje en el que se encuentra con los discípulos de Emaús. Qué delicadeza, cómo los deja hablar. Y una vez más comienza a explicarles las Escrituras. Decían ellos, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Y es en el partir el pan, en la Eucaristía, cuando lo reconocen. Qué bonito caer en la cuenta de esto, que el Señor nos acompaña, nos oye, sabe de nosotros de primera mano, nos anima, dejémonos guiar por Él. Comenzaba diciendo que Dios es uno y trino, que es nuestro modelo de comunidad. Eso de ser tres en uno me recuerda a un anuncio de la tele, que algunos, si tenéis cierta edad, o seguramente os acordaréis, en el que hacía propaganda de un aceite lubricante que engrasaba, desatascaba, desbloqueaba y hacía que todo funcionara bien. Lo vamos a ver por aquí. Tres en uno. Téngalo siempre a mano. Todo vuelve a funcionar con 3 en 1. Perdón que esto ya es 6 en 1, ¿eh? Vale, pues quedémonos con esta idea, ¿no? De ese 3 en 1, ¿no? Decía, tengámoslo siempre a mano. Pues ese ejemplo, ¿no? De Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son nuestros modelos. Nos ayudan a vivir y entender la comunidad, a construir la unidad. Que cuando vengan dificultades, su ejemplo nos ayuda a superar y engrasar nuestra maquinaria para que todo siga funcionando, superando pequeños atascos, para ser testigos del amor de Dios entre los hombres y mujeres de nuestro mundo. Diego Ernesto nos decía que los niños y jóvenes deben encontrar en Mies su esperanza a través del testimonio de sus miembros, y no solo el testimonio individual, sino también, sino también el testimonio como comunidad. Tengamos esa alegría de vivir en comunidad, llevad a los niños y jóvenes a la vida comunitaria. Los niños y jóvenes desearán vivir en comunidad si nos ven unidos, ilusionados, que nos queremos, que nos implicamos en la construcción del reino. Seguro que la mayoría de estos aspectos que he comentado, ¿no? Ya los tenéis en cuenta, pero no está mal recordarlo, ¿no? De vez en cuando y revisar cuál debemos tener más pendiente. Tanto en la vida normal, ¿no? Como en la fe, no avanzar o seguir creciendo, aunque sea poco a poco, es retroceder. Por último, quiero terminar con esta oración de San Francisco de Asís, uno de nuestros mentores, que nos habla de tomar cada uno la iniciativa, no mirarnos tanto, sino dar nosotros siempre el primer paso. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio, ponga yo amor, donde haya ofensa, ponga yo perdón, donde haya discordia, ponga yo unión, donde haya error, ponga yo verdad, donde haya duda, ponga yo fe, donde haya desesperación, ponga yo esperanza, donde haya tinieblas, ponga yo luz, donde haya tristeza, ponga yo alegría. Maestro, que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque es dándose como se recibe, olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, perdonando como se es perdonado, muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén.
Pues nada más, besos y abrazos para todos. Adiós familia y mucho ánimo. Gracias, María. No hemos tenido ni que avisarte. Bueno, pues muchas gracias porque tu exposición ha sido también muy sencillita, muy clarita, muy bonita. Entonces, la pregunta con la que tú empezabas era cómo seguir potenciando las fortalezas de nuestras comunidades. Y hacía un fundamento, pues, muy sencillito, que era eso, partía de Dios que es uno y trino, comunidad, que Jesús se rodea de una comunidad, que el Espíritu hace posible la iglesia, que es comunidad, que nace para la misión, que estamos llamados a la comunión como Jesús y el Padre, pues somos uno, y que las primeras comunidades, pues nos pueden servir como un ejemplo para todos nosotros. Y de ahí, pues, comentaba algunos detalles que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el cuidar los pequeños detalles, como esa lectura frecuente del Evangelio nos une lo esencial, el animarnos a una espiritualidad desde el encuentro, comprometida y encarnada, la importancia de la oración para el encuentro con Cristo y con los hermanos, el tener en cuenta la escucha, la empatía, el respeto y creer que con Cristo se pueden, ¿no?, pues, transformar barreras y superar las barreras. Por eso, siguiendo lo que nos decía Diego Ernesto, nuestras comunidades siempre tienen que ser comunidades guiadas por el Espíritu, para que lo importante no sea estar a gusto, sino que nos preguntemos, oye, ¿yo qué puedo hacer por la comunidad? Y también en referencia a lo que nos decía Martina, ¿no? Decías tú, es muy importante eso de expresar sin agredir. Por eso la importancia que tiene la comunicación y como, bueno, un medio para afrontar determinadas situaciones que pueden vivir las comunidades MIE, pues nos hablaba de este equipo de acompañamiento a comunidades y eso, pero nuestro único modelo siempre es Jesús que va acompañando pues con ternura, con delicadeza, con profundidad. Y bueno, pues nos invitaba a ver ese anuncio que casi todos conocemos, aunque seamos muy jóvenes, que es lo de 3 en 1, ¿no? Como Dios. Ese modelo de la Trinidad que siempre tenemos que tenerlo a mano porque cuando vemos a la Trinidad viviendo la unidad en la diferencia, pues se puede engrasar nuestra maquinaria ante algunos atacos que podemos vivir, porque tenemos que tener en cuenta que somos referencia para los niños y para los jóvenes, que cuando nos vean vivir unidos, ellos se van, ¿no? Y como clave para ello, pues esa oración pues tan bonita de San Francisco dice, mira, no esperar, sino siempre tomar la iniciativa en esto de la vida comunitaria. Muchas gracias, María. Gracias por todo. Pasamos ya a presentar el cuestionario, ¿no, Pepe? Sí, ¿verdad? Bueno, pues comparto la pantalla para que veáis el cuestionario que os va a llegar a todas las comunidades. Bueno, en el cuestionario, como de costumbre, hay unas preguntas para cada una de las partes. Estas son las preguntas para la parte de Paco, las preguntas de la visión que contraste, la parte de Martina, y las preguntas de Enclave de Misión de José Mari. Y por último, pues una bibliografía que nos recomiendan ellos tres. Bueno, pues si alguien necesita más información o más formación, pues aquí tiene una serie de documentos muy útiles y bien seleccionados por parte de los ponentes de hoy. Así que bueno, este cuestionario llegará junto con la grabación de este vídeo. Pues nada más, le damos infinitas gracias a Paco, Martina y José Mari. Y bueno, y os animamos a todos los misioneros de la esperanza, a todas las comunidades MIE, pues a partir de este punto, dar un empujoncito a nuestra vida comunitaria y sobre todo por los niños y los jóvenes, pero también porque seremos más felices si vivimos mejor nuestra experiencia comunitaria. Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuándo lo veáis. Saludos a todos.